Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz en la Universidad Politécnica del Valle de Toluca. Este ejercicio trata de la explicación de transistores bipolares, en donde se obtiene la intensidad y voltaje de cada uno de los elementos del transistor. Para esto hay que conocer primero que tenemos el emisor, la base y el colector, y que de este lado no contamos específicamente, implícitamente, con el voltaje de base. Por este lado es el voltaje de colector. Podemos conocer la intensidad que corre por la resistencia 1, llamémosle, que son 10 volts menos esto, que sabemos que un diodo cada uno tiene 0.7, que entonces son 2.1 volts, y aquí se lo podemos restar y que nos dará entonces 2.63 miliamperes. Esa es su intensidad. Entonces, ahora sí ya conocemos el voltaje que tenemos en la base. Entonces, para conocer IB es el voltaje de base menos, sabemos que en el emisor, de base a emisor, son 0.7 volts, porque está conformado como un diodo. Entonces, entre la resistencia de base y nos da 177.21 microamperes. Entonces ya conocemos IB, que podemos conocer entonces IC. IC es igual a beta por IB. Entonces, nuestro beta es 160. Cabe mencionar que esto depende de la hoja de datos del transistor que se vaya a utilizar, por 177.21 microamperes, que nos dará un resultado de 28.3 miliamperes. Entonces ya conocemos IC, que es la intensidad del colector, y la intensidad en la base. Podemos conocer IE, o intensidad en el emisor, que es la suma de ambos, porque las dos van a correr por el emisor. Entonces, 28.3 miliamperes más 177.21 microamperes nos da un resultado de 28.53 miliamperes. Entonces ya conocemos las tres intensidades correspondientes. Toca conocer los voltajes. Voltaje de B. El voltaje de B a E siempre va a ser 0.7 volts, porque se conforma como un diodo en esta manera. Entonces, el voltaje de colector emisor es de aquí a acá, es el voltaje de la fuente, 10 volts, menos intensidad en C,
28.3 miliamperes por su resistencia de 90 ohms. Y entonces nos da por 10 a la menos 3 por 90, 7.45 volts. Ya conocemos entonces BE, BCE, falta la base al colector. Entonces la base al colector es simplemente 7.45 volts menos 0.7 volts, que nos da 6.75 volts. Y ahora, para conocer el voltaje en la resistencia de base y en la resistencia del colector, simplemente es el voltaje en la resistencia B es igual a intensidad en B, 177.21 miliamperes, por su resistencia de 7K9 o 7900, perdón, aquí es microamperes, por que nos da de 1.39 volts. Y el voltaje en la resistencia C es intensidad en C, 28.3 miliamperes, por la resistencia en C, que es 90. Entonces 28.3 por 90, 2.54 volts. Entonces ya conocemos todos los elementos de lo que trata la unidad, en este caso número 2, que se llama transistores bipolares. En esta existen dos tipos de transistores, PNP y NPN. Muchas gracias. Agradezco su atención. Mi nombre es Sergio Castro Quintero y nos vemos. Hasta pronto.